son resistivas. Me explico. Cuando tenemos bobinas o motores, nosotros tenemos cargas inductivas. Y cuando tenemos cargas como condensadores, por ejemplo, tenemos cargas capacitivas. Entonces esas cargas ya no son lineales. Y al no ser lineales, uno tiene que hacer el cálculo para el neutro. ¿Por qué? Porque esas cargas se comportan como un consumo de nivel superior al que entra a la instalación. Me explico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un consumo de 10 amperes, tendríamos que colocar un cable tal que soportara 10 amperes. Pero cuando tenemos cargas no lineales, ya sean inductivas o capacitivas, y ahora también las cargas electrónicas que producen contaminación armónica, tenemos que tener un neutro mucho más grueso. Si el cable de alimentación es de 1,5, el neutro tiene que ser al menos un 50% más. ¿Por qué? Porque, como digo, se comportan como que fuera un consumo mayor y la corriente de retorno es más alta. Entonces ahí nosotros tenemos que preocuparnos de hacer el cálculo correspondiente y de verificar que nuestras cargas no sean ni capacitivas, ni inductivas, ni del tipo electrónica. Bueno, en todas las casas tenemos electrónica, por ejemplo, los televisores, computador, el cargador del teléfono, pero son pequeñas y no afectan en gran medida lo que es la onda sinusoidal que nos está entregando la compañía. Entonces, por decirlo de alguna forma, es despreciable y podemos seguir con nuestro trabajo como si fuera carga resistiva. Es lo mismo que el refrigerador en la casa, también es una carga inductiva, pero es tan pequeña que no afecta el sistema. Pero cuando tenemos ese tipo de cargas que no son lineales y son demasiadas, por ejemplo, un taller que tenga, no sé, un taller de costura, algo tan pequeñito como un taller de costura, tiene un montón de motores de máquinas de coser. Y los motores de máquinas de coser son cargas inductivas. Entonces eso va a producir una alteración de las cargas lineales, ya no van a ser lineales. Entonces ahí tenemos que hacer un análisis de las cargas para ver si tenemos que colocar filtro armónico o tenemos que colocar condensadores o tenemos que colocar inductancias para mejorar la variación que hay respecto de la alimentación. Entonces a eso se refiere aquí cuando se habla de las cargas lineales, a ese tipo de cargas que no son resistivas. Me equivoqué. Era acá al otro lado. Se les pide que tienen que hacer los cálculos de intensidad de corriente, es decir, de acuerdo a las cargas, cuál es la intensidad de corriente que van a tener. Tienen que hacer los cálculos de los alimentadores y de los conductores, es decir, de los alimentadores y los circuitos respectivos para determinar qué conductores necesitan. Tienen que hacer los cálculos para determinar las canalizaciones, es decir, por ejemplo, voy a tener tantos conductores, por lo tanto necesito seleccionar tal ducto. Después tiene que indicar la sección de ese tipo de ducto, el tipo de ducto y el código utilizado en el caso que utilice ductos. Principalmente se utilizan los códigos cuando se utilizan ductos. Si utiliza otro tipo de canalización, no se les va a pedir indicar el código. Se les pide también hacer los cálculos de caída de tensión tanto de los alimentadores y los circuitos finales y hacer un análisis de las distancias de seguridad. ¿En qué consiste el análisis de las distancias de seguridad? Por ejemplo, en una vivienda yo voy a tener mi zona que son los baños. En los baños yo tengo que establecer mi distancia de seguridad y en ese mismo distancia de seguridad tengo que indicar en cuál de todos estos volúmenes de seguridad que existen en los baños van a estar ubicados mis instalaciones para saber qué requisitos tiene que cumplir esa instalación. Acuérdense, cuando vimos el pliego de instalaciones generales y vimos los baños tenían distintos volúmenes o distintas áreas de seguridad y según el área era donde yo podía instalar equipos y de acuerdo a esa área
me establecía si el equipo podía ser de cierta tensión, si el equipo tenía que ser de cierta IP, o debería estar asociado a un diferencial, ya sea de 30 o de 10.000 amperes, de acuerdo a la zona donde yo fuera a instalar los equipos. Entonces, ese análisis de distancia de seguridad lo que busca es reflejar eso. También la memoria debe contener el cálculo de cortocircuito. Acuérdense que el cálculo de cortocircuito es algo fundamental, por ejemplo, para determinar el tema del cálculo de las tierras y algo fundamental para ver el tema de la coordinación de las protecciones. Con respecto al tema del cortocircuito, ¿cómo lo pueden hacer? Primero, lo pueden calcular, o lo que les recomiendo yo es que pidan el certificado de cortocircuito, que los tiene que entregar la empresa distribuidora. Eso lo hace a través de la norma de distribución. A algunos les parece que les gusta que diga el nombre completo. Ese es el nombre completo de la norma de distribución, se llama Norma Técnica de Calidad de Servicios para Sistemas de Distribución, conocida coloquialmente como la norma de distribución en la industria. Esta norma de distribución ustedes la pueden descargar de la página de la CNE, www.cne.cl. Ustedes pueden descargar la norma de distribución. Esta norma es gratuita. Se van al capítulo 5, artículo 5.3, y ahí dice que la factibilidad técnica, con los estudios que tiene que hacer la distribuidora, con la entrega de estos certificados, es sin costo para el interesado, ¿ya? Tiene que ser, dice que a solicitud del usuario es obligatorio para mayores a 10 kilowatts. Es decir, que para cualquier instalación que sea mayor a 10 kilowatts, cuando ustedes presenten la solicitud de factibilidad técnica a la distribuidora tiene que informarle el nivel de cortocircuito para todas las instalaciones mayores a 10 kilowatts. ¿Qué pasa con las instalaciones menores? La distribuidora no se lo va a entregar a usted si usted no lo solicita. Por lo tanto, es importante que cuando haga la solicitud, y si en algún momento ustedes ven que la solicitud de factibilidad no tienen cómo pedir esto, yo les recomiendo dos cosas. Primero, mandar la información a la SEC, presentar un reclamo a la SEC, indicando que no pueden pedir la solicitud de nivel de cortocircuito, o lo otro que ustedes pueden hacer, en el mismo papel escriban que ustedes requieren la solicitud de acuerdo al artículo tanto de la norma de distribución. Ya la empresa está obligada a entregarlo porque esa norma regula todo lo que tiene que ver con la empresa distribuidora. ¿Por qué es importante tener este nivel de cortocircuito? Digo, es importante para determinar los sistemas de puesta a tierra, ¿ya? Es importante para la coordinación de la selectividad de las protecciones, ¿ya? Por eso recalco este tema. En la memoria se les va a exigir que ustedes tengan el nivel de cortocircuito. ¿Qué pasa con instalaciones que tengan potencia superior a 20 kilos o que tengan un empalme en media tensión? Adicional a todo lo que está acá, ese tipo de instalaciones va a tener que presentar un estudio de coordinación de selectividad de protección, ¿ya? Aquí, acá arriba, solo va a estar con las recomendaciones que establece la norma. ¿Se acuerdan cuando vimos el pliego de instalaciones generales? La norma establecía que debería existir, que tiene que existir una selectividad de protección en un estudio, y en el caso que no, les da una recomendación. Ya acá basta con que indiquen cuáles son las curvas, pero acá se les pide el estudio. Ya usted cómo determinó cuál fue la coordinación y la selectividad de protecciones, no basta con lo que la norma recomienda, sino ustedes tienen que hacer un análisis de las curvas con el cortocircuito, determinar cuáles son las curvas que necesitan, y con la coordinación de protecciones tiene que ver específicamente con el nivel de cortocircuito. Con respecto a cálculos de sistema de puesta a tierra, se le exige acá el cálculo. Acá en estas otras instalaciones ustedes pueden presentar lo que se llama la medición del sistema de puesta a tierra. Acá se les pide los cálculos del sistema de puesta a tierra porque estamos hablando de empalmes de media tensión, ¿ya? Y se exige cálculos de iluminación. Acuérdense que todo esto que está acá es para instalaciones superiores a 20 kilos o cualquier instalación que tenga un empalme de media tensión, independiente de la potencia de ese empalme de media tensión. Si es de 5 kilos, igual está obligado a tener eso. Estas son las exigencias que debe tener toda memoria explicativa, ¿ya? ¿Qué otros aspectos tiene que tener la memoria explicativa? Tiene que tener un título de especificaciones técnicas, ¿ya? En estas especificaciones técnicas que se deben acompañar
todos los certificados de los productos que forman parte de la instalación. Por eso es importante que cuando ustedes compren las canalizaciones, conductores, exíjanle al proveedor los certificados. Acuérdense que estos productos muchos vienen con el código QR de la SEC, basta escanear ese código y ahí ustedes pueden descargar los certificados de cada uno de los productos, ¿ya? También debe existir especificaciones del sistema puesta a tierra, es decir, debe describir cómo está el sistema puesta a tierra, dónde está ubicado, qué conductores se seleccionaron, la longitud, las conexiones que tiene este sistema, las interconexiones que tiene con otros sistemas, si es que está interconectado con otro sistema. También dentro de las especificaciones debe detallarse el cálculo de los recintos de gabinete del empalme. Acuérdense que en la primera parte que les pedía, muestren el dibujo de cómo están puestos los empalmes, los volúmenes disponibles. Acá en la memoria le dice, ya, usted me mostró los dibujos, ahora muéstrenme cómo llegó a esos cálculos, porque en el dibujo que usted me va a colocar no tengo un volumen de tanto disponible. En las especificaciones técnicas usted tiene que hacer el cálculo, ¿ya? De cuánto es ese volumen. Acuérdense que en el pliego número 1 ustedes van a ver cómo se hace ese cálculo. Ya no es complicado hacer ese cálculo, pero le establece cómo debe hacer el cálculo para dimensionar las zonas de empalme y las verticales también. Y por último también tiene que existir lo que es la ubicación de materiales. También, ¿qué cosas más le pide la memoria técnica? O sea, esos son los aspectos más importantes de la memoria explicativa. Después ahora vamos a analizar qué es lo que es el informe de verificación inicial. Acuérdense que las partes estaban el plano, memoria, informe de verificación inicial. ¿En qué consiste? Dice que con respecto al informe de verificación inicial que establece la regulación, dice que todo proyecto eléctrico declarado ante la superintendencia debe contar con un informe de verificación inicial, el cual debe contener los ensayos y mediciones de acuerdo a lo establecido en el pliego 19. ¿Cuál es el pliego 19? El pliego de puesta en servicio. Ese pliego lo vamos a ver en la última parte de esta jornada técnica. Entonces ahí vamos a ver cuáles son esos ensayos, esas mediciones que se exigen a toda instalación eléctrica. Entonces, si tiene que contener un proyecto eléctrico, debe contener una verificación inicial, sí, debe contener. ¿Qué debe cumplir? Debe mostrar todos los resultados de ensayo y medición establecidos en el pliego 19. Con respecto al informe de verificación inicial, se deben entregar todos los certificados de calibración de los instrumentos de ensayo y medición. Es decir, que cuando yo haga ese informe, debo mostrar todos los certificados de calibración de los instrumentos. La idea es que cuando yo haga las pruebas, las haga con un equipo que está calibrado y no tener después diferencia con respecto a las mediciones que yo pueda obtener. Con respecto a los planos, ¿qué les puedo indicar con respecto a los planos? Algo que se mantiene, igual que la regulación anterior, es que toda lámina debe mostrar la ubicación geográfica. ¿Cuál es la diferencia con la norma anterior? Es que ahora se pide que en esa ubicación geográfica deben estar las coordenadas geográficas de la instalación, ¿ya? Principalmente se establecen que pueden ser en UTM o la otro tipo de coordenadas para poder ubicar la instalación. Entonces yo tengo que colocar las coordenadas geográficas, no solo el croquis de ubicación, sino voy a estar obligado a determinar las coordenadas de ubicación. Esas coordenadas hoy día se pueden sacar directamente de cualquier página web. Usted busca su dirección y le va a entregar esas coordenadas. Ya no necesita ningún instrumento, nada, sino es buscar su dirección, donde está la instalación, la busca en un mapa en Google, y le va a poder obtener las coordenadas geográficas de esa instalación. Como les contaba, se exige todavía el tema del croquis de ubicación, debe mostrar igual que antes todas las calles principales de la manzana de la instalación. En el caso que estas no existan calles públicas, por ejemplo, en algunos casos se nos daba que camino interior, y eso era casi imposible buscar ese tipo de instalación. Se obliga que si pasa ese caso, usted tiene que indicar el nombre de la calle principal y una referencia a esa calle principal, cómo llegar al lugar. Si es una carretera, debe indicar el kilómetro de la carretera donde se encuentra esa entrada para el camino interior y poder llegar a la instalación. Eso es obligatorio. También, ¿qué es lo que está en plano? Establece todos los anexos donde vienen las simbologías, que esto no cambia. En un momento
se pensaba, aquí hay principalmente, pensábamos buscar y migrar a una norma internacional de simbología como era la IEC, pero realmente significaba muchos cambios que respecto a la forma que por años hemos dibujado las instalaciones en Chile, y creímos que hacer ese cambio principalmente no aportaba mucho, porque por años llevamos haciendo esto y creemos que no era necesario emigrar a eso. Por eso también se establecen los anexos. Ustedes van a ver la simbología que es similar o igual en la mayoría de los casos a la que teníamos anteriormente. Para eso están los anexos 8.3, ahí ustedes van a poder ver toda la simbología. También establece si es que yo no tengo un símbolo para reflejar mi instalación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que establecer un cuadro de simbología donde debo indicar, por ejemplo, las características y funcionamiento del equipo. Tengo que indicar, por ejemplo, si yo tuviera un enchufe al interior lo dibujo de esta forma y quiero dibujar un enchufe que está al exterior, lo puedo hacer otro dibujo, pero tengo que indicar, por ejemplo, el IP, porque está al exterior. Esas características las debo indicar en mi cuadro de simbología. Con respecto a los planos, se establece claramente lo que debe contener un diagrama unilineal. Hay un anexo que muestra este ejemplo de cómo se debe hacer un diagrama unilineal. Les voy a explicar más o menos el dibujo. ¿Qué se pide? Que, por ejemplo, el empalme, se tiene que indicar qué tipo de empalme, por ejemplo, si es una 6, una 9, qué tipo de empalme se va a usar, si es subterráneo, aéreo, la potencia del empalme, la tensión, si es media, baja tensión, principalmente el tipo de acometida, si es aéreo, subterráneo, o el tipo de conductor que se está ocupando, la sección del conductor, la longitud, la capacidad y la curva del interruptor del empalme, para ver efectivamente si hay coordinación. Acuérdense que el pliego establece que la regulación eléctrica establece que esta protección no es un limitador de potencia, y establece que debe ser la curva más lenta para que permita coordinar estas protecciones, ¿ya? Porque lo que debe pasar en caso de una falla en un circuito, debe operar esta protección primero y no operar la del empalme, ¿ya? Entonces, si estas curvas son más lentas que la del empalme, aunque la capacidad en corriente del empalme, por ejemplo, sea 40 amperes y acá sea 10 amperes, si esta curva es lenta y esa es rápida, va a operar más rápido esa protección que la protección que está acá, ¿ya? Pero todo eso depende de los análisis de las curvas con respecto al cortocircuito, ¿ya? Pero sí, la norma que establece como principio general que esta siempre debe ser más lenta. Yo como instalador podría exigirle a la distribuidora que fuera una curva distinta a la lenta, pero para eso tengo que tener mi estudio de coordinación de protecciones y de selectividad de protecciones para demostrarle a la empresa que yo requiero otro tipo de curva, ¿ya? Entonces, eso es importante que tiene que estar. Con respecto al sistema de puesta a tierra, se tiene que informar el sistema de puesta a tierra, se tiene que dar las características de los conductores que se utilizan de protección y servicio. Acuérdense que la neutralización se hace en la unión principalmente en las barras de distribución, esas las barras de puesta a tierra, o el sistema de puesta a tierra, la malla, ahí se hace la unión de los conductores. No se hace principalmente acá en los tableros, ¿ya? Por un tema de seguridad se hace acá versus que se haga acá en el tablero. También debe indicar cuál es el método de medición y el instrumento utilizado. Cuando vimos el pliego de puesta a tierra, vimos que había un anexo que definía los distintos sistemas de medición de puesta a tierra. Ya acuérdense que tenemos la medición que es la más precisa, que es cuando yo tengo los sistemas de infierno las barras y voy midiendo los electrodos y voy graficando los valores de puesta a tierra. Cuando yo grafico los valores de puesta a tierra, me va a pasar así: va una curva que va subiendo, llega a la parte plana y después se dispara. Cuando esos valores de la parte plana, ese es el valor de mi puesta a tierra, ¿ya? He visto casos que algunos instaladores, cuando declaran esto, pescan todos estos valores y te sacan el promedio. El promedio no es el valor de puesta a tierra, es cuando la curva alcanza la parte plana, ese es el valor de la puesta a tierra, ¿ya? Entonces, también la norma te permite el método, si no me equivoco, del 62% de la distancia, calcula el 62% de esta distancia, mides, y ese valor siempre va a ser el que está ahí, en la parte media de la curva, ¿ya? Entonces yo debo decir, ¿qué método de medición? Acuérdense que las tenazas
la norma dice que las tenazas no me sirven para hacer una verificación de una puesta a tierra inicial, ¿ya? Las tenazas me sirven para medir una puesta a tierra existente, es decir, que si yo me voy a conectar a una tierra existente, puedo ocupar el sistema de tenazas porque no voy a tener espacio para instalar las barras y empezar a medir, muchas veces porque es una instalación existente, porque de repente hay losa y no lo puedes hacer. En ese caso, la norma te permite que para esos casos puedas usar la tenaza de puesta a tierra y medir, ¿ya? Entonces, pero para el resto de casos, cuando voy a declarar una instalación nueva, no se puede, ¿ya? ¿Por qué? Porque te pide los otros métodos que son más precisos y que se supone que tú estás haciendo una instalación y todavía tienen el espacio para medir. Con respecto a los alimentadores, te pide que tú tienes que dar las características de este alimentador, qué tipo de conductor es, la sección del conductor, la caída de tensión, qué canalización utilizaste. Acuérdense que hay requisitos para la canalización, de que tiene que soportar el cambio de conductores. Acuérdense que la norma establece que yo podría llegar a cambiar este conductor, me establece esas condiciones, ¿ya? También yo debo establecer cuál es la caída de tensión que existe en este tramo, la caída de tensión principalmente, y las características de la canalización y conductoría. Con respecto al tablero, ¿qué debo indicar? Debo indicar las barras de distribución, qué tipo de barras, con la capacidad de transporte que tiene cada barra. También debo indicar qué tipo de tablero, si es plástico, metálico, el IP y las dimensiones de ese tablero. También tengo que indicar las marcas de las protecciones, es decir, marca, modelo, para saber si esas protecciones están certificadas o no, la capacidad de amperes de esas protecciones, la capacidad de ruptura, las curvas de operación. Lo mismo para los diferenciales, la capacidad nominal y la corriente diferencial. Debo indicar para qué cada circuito, para iluminación, enchufe, debo indicar. Y si es media tensión, debo colocar las características del empalme de media tensión y aquí debería indicar todo lo que corresponde a media tensión. Con respecto a los cuadros que se indican, se establecen los mismos cuadros anteriores de alumbrado, fuerza, calefacción. No los puse de todo acá porque eso ya es conocido. Que se agrega que debe existir un cuadro de resumen, que ahora se establece un poco más preciso en qué consiste el cuadro de resumen de alimentadores. Esto no existía antes. Se agrega un cuadro de resumen de alimentadores y el cuadro de resumen de carga, que es lo que siempre hemos tenido, y se da, por ejemplo, cómo debe hacerse. Con respecto al informe de imagen que debe acompañar toda instalación, se establece que toda instalación debe acompañar un informe de imagen que será obligatorio para los proyectos de memoria que requieran memoria explicativa. Es decir, todo proyecto que requiera memoria explicativa está obligado a presentar un informe de imágenes. ¿Qué debe contener este informe de imágenes como mínimo? Yo primero debo sacar una foto al número de la propiedad. Es decir, que la dirección es tanto, debo tener una foto para verificar que las fotografías corresponden a esa instalación. ¿Ya? Después debo tener fotografías de los tableros, ¿ya? Tanto el tablero de distribución como el tablero general. Ver la puerta exterior, cubre equipo, si cumple con los requisitos de cubre equipo, el rotulado y todos los aspectos que se piden para los tableros. Si tengo tablero de bancos condensadores o tablero de transferencia automática, me piden exactamente lo mismo. Con respecto a las canalizaciones, ¿qué debo sacar? Primero debo sacar una fotografía general de las canalizaciones. Por ejemplo, yo debo indicar esta zona, no sé, pues la zona del piso 1, no sé, de la zona de ventas. ¿Ya? Y aquí en la zona de ventas yo dije en mi memoria explicativa, cuando en memoria explicativa tengo que especificar los materiales, digo, en la zona 1 yo voy a instalar tuberías tipo código número 32 porque son tuberías, no sé, que van sobrepuestas. O puedo decir voy a instalar un código tanto porque voy a instalar tuberías que van preembutidas o embebidas en la losa. ¿Ya? Entonces yo voy a ocupar tuberías que van en la losa, por lo tanto necesito un código especial para esas tuberías. ¿Qué debo hacer? Sacar una fotografía como esta del lugar donde va a instalarse esto y después sacar una fotografía del código del conductor. Acuérdense que en la primera parte yo especifico las tuberías que voy a ocupar por zona y acá yo lo que hago es sacarle una fotografía a la zona, digo esta zona corresponde a esto y una fotografía al código que estoy ocupando. ¿Ya? Lo mismo aplica para canalizaciones subterráneas, canalizaciones aéreas. Y con respecto a los sistemas de puesta a tierra,
también debo sacar una fotografía de cuando se está elaborando el sistema puesta a tierra, informes de imágenes de cuando se construye, por ejemplo, la profundidad, donde voy a tener ubicada la camarilla, y también debo sacar donde voy a hacer fotografía de las uniones de la puesta a tierra para saber qué tipo de uniones, si se usó termofusión o se usó otro tipo de uniones. También debo sacar fotografía de los equipos que utilicé. Es decir, este es el equipo que estoy utilizando. Acuérdense de que después yo tengo que ajustar los certificados y tiene que ser concordante con el equipo que yo saqué, la fotografía, y también fotografía de algunas mediciones. Como les conté, acuérdense que la medición de puesta a tierra, yo puedo más o menos ir viendo cuando los valores se ponen estables, y yo ahí le puedo sacar una fotografía que va a ser la fotografía que va a tener mi sistema puesta a tierra. No tengo que tener la fotografía de todos los valores, pero sí de algunos que efectivamente estén, que esos valores concuerden con lo que usted está informando en el estudio puesta a tierra. Ya, eso es importante. Con respecto a los aparatos eléctricos, debo sacar una fotografía general donde se muestre la ubicación de ellos. Con respecto al equipo de iluminación, también lo que es principal que se busca con esta fotografía es, por ejemplo, si tenemos iluminaciones que requieran un IP superior, es que se vea que en esa zona se va a instalar una luminaria con un IP. ¿Ya? Entonces esas fotografías tienen que reflejar lo que ustedes dijeron en su memoria explicativa cuando determinaron las diferentes zonas y requerimientos para cada parte. ¿Ya? Con respecto al tema de si se cuenta con respaldo de energía, también tiene que existir imágenes del sistema de respaldo. Es decir, en ese que se pide qué tipo de sistema, si UPS, generador, fotografía, las placas características y protección correspondiente a estos sistemas. ¿Ya? Con esto ya termino este pliego 18. Bueno, espero le haya gustado la explicación